El sector renovable ha mostrado su rechazo a la nueva reforma energética del gobierno. El martes, la plataforma por un nuevo modelo energético se vestía de gala para presentarse en el Ministerio de Industria y pedir ser atendida, pero se encontró la puerta cerrada. De momento nos han cerrado las puertas, no sabemos por qué, es absolutamente ilegal y queremos penetrar en el registro para pedir esa entrevista. Las empresas y organizaciones de energías renovables han criticado duramente la reforma presentada hace unas semanas y que, justificada por la existencia de un déficit de tarifa de 4.500 millones de euros, para ellos supone un desequilibrio en el trato a favor de las empresas eléctricas. También añaden que las nuevas medidas impuestas llevarán al fracaso el sector renovable. Al ministro Soria no se le olvida en modo alguno andar destruyendo aquiescentemente con UNESA a todo un sector económico y social como es el de las renovables, que aboga precisamente por la democratización de la energía. Entre las medidas de la reforma está la eliminación de las primas para las empresas y que serían sustituidas por un sistema que garantiza una rentabilidad de las inversiones del 7,5% con carácter retroactivo. Ellos aseguran que esta rentabilidad fija no es suficiente para pagar costes de producción y devolver la deuda de 40.000 millones de euros. Añaden también que la reforma penaliza el autoconsumo energético, normalmente mediante paneles solares. Este autoconsumo permitiría al consumidor generar la energía que va a emplear, pero el elevado coste de requisitos que se impondrán llegarán a hacerlo inviable económicamente. Por todo ello, las empresas y organizaciones creen que tendrán que cerrar plantas y por lo tanto despedir a casi 7.000 trabajadores del sector. Hay un dicho español que dice arrancada de caballo, parada de burro, y a lo mejor se puede aplicar a este tema de las energías renovables, porque es verdad que en su momento se avanzó, se primó, dicen que algunos en demasía y sin demasiado control, y ahora se ha hecho justo lo contrario. Vamos a ver si comparte esta opinión nuestro invitado, Manuel Sendagorta, que es director del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. ¿Qué tal, señor Sendagorta? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podríamos decir que ha pasado un poco eso? Sí, yo la sensación que tengo, yo llevo 40 años trabajando en este sector y la sensación que tengo es que lo quieren desmontar, lo que se ha tardado 40 años en hacer, lo quieren desmontar con esta reforma. Es cierto que se había acelerado mucho en esta reforma, esta apuesta por las renovables hace algunos años, justo antes de la crisis económica también, pero claro. ¿Cree usted que hay que vincular en este caso de nuevo los recortes, la crisis económica a este asunto, o no tiene tanto sentido? Bueno, está vinculada en un sentido, digamos, el uso de energías renovables en península, que no en Canarias, ha aumentado mucho, hay 20 gigavatios de energía eólica instalada, 20 gigavatios son el equivalente a 20 centrales nucleares. ¿Que podría dar energía, para hacernos una idea? Bueno, la eólica está dando más energía que las nucleares en este momento, ¿no? Y bueno, eso ha reducido el uso de otras fuentes de energía. Y unido a la crisis, que se ha reducido el consumo, pues digamos las compañías eléctricas tienen problemas de que han hecho unas inversiones muy grandes en nuevos sistemas de producción o de generación, y de pronto, entre la crisis y las energías renovables, no saben qué hacer con eso. Y lo que se reduce su beneficio en principio. Se reduce su porcentaje y entonces, pues en todo este tejemaneje de las primas y tal, pues han dicho, yo la sensación que tengo es que hemos sido la moneda de cambio entre el Ministerio y las compañías eléctricas para decir, bueno, pues bien, yo te reduzco no sé cuántos, pero además voy a darle un golpe a las energías renovables. El caso ya absurdo es el del autoconsumo, que te obligan a pagar por consumir tu propia energía. Vamos a hablar precisamente de algunas de estas medidas, por lo menos las más llamativas. Una de ellas es esta, es decir, que si una persona consigue o invierte, mejor dicho, porque al fin y al cabo requiere una inversión para fabricar su propia energía a través de energía solar, por ejemplo, tiene que pagar por la propia energía que él produce. No se la ahorra, sino que tiene que pagar. En este momento ya nadie está pidiendo primas, sino que dice, oiga, la energía fotovoltaica ha caído tanto de precio que a cualquiera le puede interesar ponerse un panel o dos o tres en su casa, no inyectar energía en la red, sino consumirla, y que es lo que se llama el autoconsumo instantáneo. Y entonces a alguien se le ha ocurrido, dice, bueno, pues por si acaso hacen eso, les vamos a poner una obligación de pagar 7 céntimos al que consuma 1 kilovatio hora en su casa autoproducido.
por si había duda de que alguien lo pudiera hacer. Realmente el sector fotovoltaico, el sector de las renovables está prácticamente desmontado porque ya se paró el montar instalaciones y quedan algunos restos de algunos promotores que venden pequeñas instalaciones en fábricas, en domésticos muy difícil porque no se puede hacer. Pero bueno, venden pequeñas cosas. Son los restos de una empresa, de una industria boyante que en su momento hubo hace unos años. Ahora ya no queda nada y esos restos todavía le quieren dar el golpe definitivo, ¿no? También es verdad, señor Sendagorta, por verlo desde todos los puntos de vista, a lo mejor desde la parte esa de arrancada de caballo que decimos, que se primaba para algunos en exceso la producción de energía renovable en un momento dado. Bueno, que esas primas es otro de los motivos, se han ido, ¿no? Sí, en exceso, las primas no se cambiaron. Hace 5 años hubo un cambio nada más, no se tocaron las primas y con las primas que había no se llegaba a los objetivos del Estado de conseguir no sé cuántos megavatios por año, no se llegaba. Entonces hicieron un cambio y ese cambio que fue poner esas primas, antes eran para plantas de hasta 5 kilovatios, lo pasaron a 100 sin cambiar las primas, hizo que el sector o los inversores lo vieran como algo interesante. Y había un factor que es que el Estado te garantizaba que por 25 años, si no te lo garantizaba, era imposible hacer la inversión. Entonces el Estado en el boletín te dice, yo te garantizo esta tarifa durante 25 años. ¿Y qué ocurre con esa garantía de 25 años? Que muchos inversores extranjeros como fondos de inversión lo veían como algo de no muy alta rentabilidad. En aquel momento era mucho más rentable comprarte una casa. No era algo de muy alta rentabilidad, pero sí era algo muy largo en el tiempo. Y entonces hubo fondos de inversión o personas, lo que fueran, que decían, bueno, yo apuesto por el largo plazo, no tengo una gran rentabilidad, se podía conseguir un 8, un 9%, dependiendo de cómo compraras la central, pero tenía esa cosa interesante de los 25 años que si no, de otra forma no se podía hacer la inversión, ¿no? Y si no, se amortizaría, a lo mejor No, porque la fotovoltaica cuesta muy poco de mantener, cuesta muy poco no consume combustible, pero el panel tiene una vida de 25 años, ya se ha evolucionado a que sea una máquina que, fíjate, un panel fotovoltaico, los productores lo garantizan por 25 años, algo que está a la intemperie durante 25 años, prácticamente no hay nada que te den a alguien una garantía de 25 años a la intemperie, ¿no? Entonces, ese plazo es lo que impulsó a muchos inversores extranjeros y también nacionales a invertir en el Ministerio tiene sus razones, ha dado varias explicaciones, entre ellas que el pico de consumo o de demanda se ha reducido, entonces entiende que no es necesario dar primas precisamente a una cuestión que no está produciendo demanda, ¿no? Las primas prácticamente las han quitado. Y bueno, lo que han hecho en el decreto actual es anular las primas, es decir, en este momento no tenemos reglamentación, no tenemos nada, no sabemos qué van a hacer. Dentro de unos meses sacarán los coeficientes que esperamos que saquen para ver cuánto te pagan, pero con todos los antecedentes que están pasando estos días, pues ya vemos que está todo el mundo esperando lo peor, ¿no? Claro, de cara al ciudadano, a los que no conocemos técnicamente cuáles son las cuestiones que llevan a una u otra a otro planteamiento, el relato resulta cuanto menos difícil de entender, es decir, se está promoviendo el uso de energías alternativas, de energías más limpias, tratando de evitar el consumo de energías fósiles, que es el que se está empleando, y de repente se para todo eso y se dice, no, ni siquiera lo que uno consuma de esta manera lo va a poder obtener porque te vamos a cobrar por lo que estás consumiendo en lo que esa persona, ese ciudadano invertido, ¿no? Hay programas de la Unión Europea para el fomento del desarrollo de energías renovables. Está el programa 2020, que quieren que en el año 2020 el 20% del consumo energético de los países europeos sea con energías renovables. Hay programas de fomento del uso de las energías renovables. Y en este momento, con la gran caída del coste de la fotovoltaica, es el momento más peligroso para los operadores convencionales, porque resulta que ya nadie habla de primas, sino que dice, oiga, yo me monto el panel y listo. Y entonces ahí es cuando alguien ha dicho, ten cuidado, que se van a poner, fíjate, que ha salido además el reglamento, alguien ha pensado, bueno, y si alguien se lo pone en su casa y no dice nada, si es que no afecta al contador, es un ahorro directo. Dice, no, creamos un registro que es obligatorio y el que no esté en ese registro puede pagar hasta una multa de 30 millones de euros
por no ponerte... O sea, por si a alguien se le ocurre, dadas las dificultades de la compañía eléctrica, en comprobar si produces algo, porque al fin y al cabo lo que haces es un ahorro de tu consumo, ¿no? Está claro que las compañías no quieren competencia de particulares en este caso, claro. Pero hay una cuestión que no me cuadra, es decir, las compañías eléctricas también tendrán sus empresas o sus campos de producción a través de renovables que inyectarán en la red también. Pero ¿Por qué se oponen a este uso? Para evitar precisamente esa competencia. Endesa, cuando se dividió, Acciona se quedó buena parte de las renovables de Endesa. Acciona ha caído mucho en bolsa, las otras compañías no han caído casi. Es decir, que lo que el Ministerio aprieta a las compañías convencionales en bolsa han caído un 1 o un 2%, no es significativo. Mientras que una empresa como Acciona, que tiene un gran porcentaje de renovables, sí ha caído mucho en bolsa. Es decir, que las compañías eléctricas también tienen renovables, Iberdrola tiene mucha eólica, pero en esas cuentas no les afecta mucho. Hay que tener en cuenta que quien afecta más es a la fotovoltaica, porque la prima a la eólica, si había prima era de 1 céntimo sobre el kilovatio hora producido, es decir, una prima que si te desaparece esa prima puedes seguir con la explotación con una rentabilidad algo menor, pero no es muy importante. Pues nos queda, señor Sendagorta, saber en qué quedan esas primas, precisamente en qué termina esa regulación. Es la única parte que queda por saber, pero claro, los augurios no son optimistas. Los augurios son muy malos, por eso es muy importante que la gente lo sepa y sobre todo lo único que nos queda es ir a la Unión Europea, porque tenemos la impresión de que el ministro no tiene muchas ganas de escuchar a nadie. Manuel Sendagorta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias.